Mis más cordiales saludos, mi nombre es Renato Constantino y el día de hoy voy a exponer sobre los derechos de las personas con discapacidad y su vinculación con los derechos de las personas adultas mayores. Como ustedes ya deben saber, a partir de módulos anteriores, la situación de discapacidad no es algo ajeno al Perú. A nivel mundial existen alrededor el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad y en el caso peruano se calcula que alrededor del 5% de la población tiene alguna forma de discapacidad, lo que constituye alrededor de 1,5 millones de personas en el Perú. Ese 1,5 millones de personas en el Perú se enfrentan constantemente a diferentes situaciones de exclusión y discriminación. Tienen problemas para transportarse, para acceder a los servicios de salud, para acceder a la educación, tanto al colegio como a la universidad. Tienen problemas para acceder al empleo, tienen problemas en el transporte público, tienen problemas para acceder al sistema financiero, tienen problemas con los seguros de salud y en general se ven excluidos sistemáticamente de una serie de derechos que requieren para poder desarrollarse en igualdad de condiciones con el resto, y dentro de estos derechos también se encuentra el acceso a la justicia, lo cual les complica aún más las cosas, pues además de ver vulnerados sus derechos, tienen muchas dificultades para luego reclamar, tanto en sede administrativa como judicial, la posibilidad de que estos derechos se ejerzan efectivamente. ¿Esto a qué se debe? Nosotros consideramos que se debe principalmente a visiones peyorativas que existen sobre la discapacidad. Así, por ejemplo, durante mucho tiempo, y esto siguiendo a la doctora Agustina Palacios, que plantea que existen 3 modelos de entendimiento de la discapacidad, durante mucho tiempo se pensó que las personas con discapacidad eran prescindibles. Y momentos bíblicos nos muestran esto, o también, por ejemplo, la situación de los espartanos arrojando a bebés que tuvieran deformaciones por el monte Taygeto. Esa situación se mantiene incluso al día de hoy. Si bien hoy en día ya no matamos a las personas que tengan discapacidad, sí muchas veces tratamos de prescindir de ellos. Y uno de los ejemplos más claros es el psiquiátrico. El psiquiátrico es el espacio en el cual en muchas ocasiones se encierra a personas con discapacidad para no tener que verlos en la sociedad. Y nos hemos dicho a nosotros mismos que la mejor manera de rehabilitar a alguien para que viva en sociedad es aislarlo de ella. Esa situación responde al modelo de prescindencia. Un segundo entendimiento de la discapacidad se conoce como modelo médico. El modelo médico tiene que ver con entender la discapacidad como si fuese una enfermedad. Y en ese sentido, las personas que están enfermas tienen que curarse y mientras se curan, se les imputa como seres totalmente inútiles. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas con discapacidad van a valer en tanto puedan hacer las mismas cosas que nosotros, pero no pueden solicitar ninguna modificación ni adaptación, puesto que en tanto estén enfermas, en realidad lo que corresponde es curarlas. Cuando ellas se curen, cuando ellas lleguen al mismo nivel de funcionalidad que el resto, no habrá mayores problemas. Este entendimiento únicamente médico de la discapacidad también termina discriminando, pues muchas de las situaciones de discapacidad son crónicas. Así llegamos al último entendimiento de la discapacidad, que se conoce como modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad parte de la premisa de que no es solo la deficiencia la que genera la discapacidad, sino que hay un componente social. ¿Esto qué quiere decir? Que no es únicamente la deficiencia de la persona la que genera una exclusión, sino en muchas ocasiones las barreras sociales, actitudinales, legales, arquitectónicas y sensoriales y de comunicación que pone la sociedad a las personas con discapacidad. Un ejemplo sencillo para entender esto es, o somos más bien, las personas que utilizamos anteojos. Quienes utilizamos anteojos tenemos una deficiencia, tenemos miopía, tenemos astigmatismo, tenemos hipermetropía. Pero nadie nos niega ningún derecho a partir de ello. Podemos comunicarnos, podemos votar, incluso podemos solicitar licencia de conducir y permiso para portar armas. A pesar de que tenemos una deficiencia que en teoría nos hace más complicado hacer estas últimas 2 cosas. Pero no hay ninguna barrera social. En cambio, las personas que son ciegas tienen barreras para acceder
a la lectura, para acceder a la información en igualdad de condiciones con nosotros. ¿Cómo se informa una persona con discapacidad visual? ¿Cómo puede conocer las propuestas de un candidato una persona con discapacidad auditiva? ¿Cómo puede subir al juzgado, a un juzgado que está ubicado en un tercer o cuarto piso, en un edificio no accesible, una persona que utiliza silla de ruedas? ¿Cómo puede comprender la ley o un reglamento muy específico una persona con discapacidad intelectual? ¿Cómo puede trabajar una persona con discapacidad psicosocial si el entorno no se adapta a ella? Todas estas personas podemos imaginar que tienen deficiencias, que tienen problemas efectivamente en la funcionalidad de su cuerpo. No obstante, los problemas recién van a surgir cuando encuentren barreras en el ejercicio efectivo de sus derechos. ¿Esto qué quiere decir? Como concepto clave, que la discapacidad surge por la interacción entre una deficiencia y una barrera. Estas dos hacen que surja la discapacidad. Este entendimiento cambia radicalmente el entendimiento, la forma en que percibimos la discapacidad, porque entonces la solución a los problemas de las personas con discapacidad no pasa por curarlas, no pasa por anularlas, no pasa por excluirlas, sino por el contrario, pasa por intentar derribar las barreras sociales que hemos ido creando a lo largo del tiempo. Y ahora quiero saltar un poco a la situación de los adultos mayores. En el Perú, la mitad de las personas con discapacidad son personas adultas mayores. Con el tiempo, con el paso del tiempo, las personas van generando ciertas deficiencias, dificultades para movilizarse, dificultades para ver, dificultades para oír. Entonces, muchas personas adultas mayores son al mismo tiempo personas con discapacidad. Y muchos de los entendimientos que tenemos sobre las personas con discapacidad van a ser aplicables a las personas adultas mayores. Lo principal en el entendimiento de la discapacidad y de las personas adultas mayores tiene que ver con la autonomía. Se requiere que el derecho y la sociedad reconozcan efectivamente la autonomía de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. ¿Esto qué significa en la práctica? Que estas personas pueden tomar decisiones que tengan efectos en el derecho. Es decir, que pueden demandar, allanarse, casarse, dar un testamento, contratar, solicitar un préstamo, divorciarse, reconocer patria potestad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos actos, en muchas ocasiones, son limitados por el derecho, porque se presume, en muchas ocasiones, simplemente tomando en cuenta algún peritaje que no puede ser controvertido, que las personas adultas mayores no pueden tomar decisiones. Y esto no es así. En muchas ocasiones es cierto que las personas adultas mayores pueden requerir apoyos para tomar decisiones, porque pueden tener ciertas deficiencias en el razonamiento o en la comunicación. Pero esto no nos debe llevar a decir que no pueden tomar decisiones para nada. Por el contrario, va a ser tarea de la sociedad el lograr que estas personas puedan ver garantizada su capacidad jurídica sin que ésta se les niegue. ¿Esto qué quiere decir? Que siguiendo los mandamientos de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que en su artículo 12 reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, y en la misma línea el artículo 9 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, es necesario controvertir los artículos 43 y 44 del Código Civil, que establecen la incapacidad legal de una serie de personas que encajan en los perfiles de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que la figura de la interdicción ataca la idea manifiesta en la Convención y por tanto, de acuerdo a nuestro sistema de fuentes, es inconstitucional. Privar a una persona con discapacidad o a una persona adulta mayor que tenga alguna deficiencia mental constituye una forma de discriminación porque la excluye totalmente de una serie de derechos. Si se interdicta a personas adultas mayores, estas pierden el derecho a contratar,
pierden el derecho a casarse, a divorciarse, incluso a entablar una demanda judicial, lo que significa en la práctica que quedan totalmente susceptibles al abuso y a la violencia. ¿Qué va a pasar o qué podría pasar con un adulto mayor que tiene una interdicción y que en un segundo momento es víctima de violencia por parte de su curador? ¿Cómo lo denuncia? ¿Cómo hace efectiva la tutela judicial si es que él no puede presentar demanda, si es que incluso no puede presentar prueba? E incluso, según el entendimiento de muchos, ni siquiera podría presentar testimonio de lo que le ha pasado. Estas situaciones se presentan constantemente y es por eso que el protocolo actual sobre las personas con discapacidad establece que los jueces deben reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y evidentemente también de los adultos mayores, y deben hacer los mayores esfuerzos para preservarla y que, en caso la persona de verdad tenga dificultades para expresarla, pueda utilizar apoyos para ello. El protocolo que permite que haya una atención más rápida a personas adultas mayores es un avance que justamente busca que las barreras sociales que enfrentan las personas con discapacidad y las personas adultas mayores se puedan ver superadas. En muchas ocasiones, el trámite de una denuncia o de una demanda es lento, principalmente por barreras sociales con las que nosotros también estamos familiarizados, por carga procesal de los jueces, por lentitud también en general del sistema judicial y también por mala fe muchas veces de las partes en juicio. Pero esto termina afectando de una manera desproporcional a personas con discapacidad y personas adultas mayores que en muchos casos están peleando montos de dinero que les permiten la supervivencia. Es por esto que, teniendo en cuenta todo el marco normativo que hemos podido ir explorando, es necesario derribar las barreras sociales, actitudinales, legales y en general de todo el sistema jurídico y judicial que impiden que las personas con discapacidad y las personas adultas mayores puedan disfrutar efectivamente de sus derechos. En ese sentido, llamo a ustedes, a quienes están escuchando y principalmente a los jueces, a que tomen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, a que adelanten, como manda el protocolo, o apuren los procesos en que se ven involucradas estas personas, y adicionalmente que tengan un cuidado o una diligencia especial con respecto a las entrevistas que se suelen dar a los justiciables. Si bien esto está muchas veces regularizado de diferentes maneras a lo largo de las diferentes cortes del Perú, es necesario decir que la situación por la cual se brinda entrevistas a los justiciables en muchos casos termina beneficiando a quienes son justiciables con mayor dinero. ¿Quién tiene más chance de acudir a una sala o a una corte judicial? ¿Será el adulto mayor que vive de una pensión y que vive lejos de la sede judicial y que tiene dificultades para movilizarse, dificultades para ver y que a duras penas pudo presentar una demanda que alguien le hizo y que le firmó, pero que en realidad no tiene un abogado que lo proteja? ¿O alguien que es defendido, como por ejemplo puede ser la ONP, que es defendida por grandes estudios de abogados en Lima y en otras ciudades del país? Probablemente quien está defendido por grandes estudios podrá enviar procuradores día a día para empujar su petición, su demanda o sus recursos, mientras que la otra parte no lo podrá hacer. Entonces este protocolo debe servir para cambiar esa inequidad que se está presentando cada vez más en nuestro sistema judicial. Tratemos de que el juez tutele los derechos de las poblaciones que están en mayor situación de desventaja y que no ceda a las presiones que muchas veces presentan los justiciables a través de otras vías. Sin más que agregar, más allá de comunicarles que el día de hoy, en que me presento, en mayo del 2018, el Congreso ya tiene en su poder la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana sobre los derechos de la persona adulta mayor.
Con eso se cerraría un círculo de protección efectiva para los derechos de las personas adultas mayores en el Perú, que permitiría proteger adecuadamente sus derechos a la pensión, a la seguridad social, a la salud y a la capacidad jurídica. Esperemos que esto sea así para cuando ustedes estén escuchando eso ya sea norma vinculante en el Perú. Sin más que agregar, les repito, mi nombre es Renato Constantino, les agradezco la atención, muchas gracias.